La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. La comunicación que los padres tenemos con nuestros hijos es sumamente importante. En el episodio pasado recalcamos esto al introducir el tema de la comunicación, que continúa en este episodio y también el siguiente. Estamos siguiendo la secuencia de lo que el autor del libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo nos presenta, y hemos llegado al capítulo 9 titulado Tipos de comunicación. Ahora, si no tienes el libro o recién vas llegando al podcast, no te preocupes. Siempre procuramos presentar el contenido de cada episodio de una manera que pueda beneficiar a cualquier padre o madre que está escuchando. Pero estamos emocionados por saber cuántos de ustedes han podido conseguir el libro, bajar la guía de estudio gratuita y realmente aprovechar al máximo esta serie que estamos llevando para el beneficio de su familia. La premisa del capítulo 8 que vimos la semana pasada, y también es la premisa de este capítulo 9, es que la comunicación con los hijos tiene que ser un diálogo que busca comprender al hijo para poder trabajar verdaderamente con su corazón, porque de su corazón van a la vida. En este capítulo, el autor quiere abrirnos el panorama para tener un amplio menú de diferentes tipos de comunicación que son ideales en diferentes momentos de la crianza. Si ya leíste el capítulo 9, puede que te sientas un poco abrumado preguntándote ¿cómo vas a recordar tantas maneras de comunicación si apenas logras decir 10 palabras juntas en un día? Pero el punto del autor no es abrumarnos, es como si fuera extender nuestros horizontes un poco y ampliar nuestra cuenta de depósitos, por decir, para que tengamos a la mano más recursos para una plena comunicación con nuestros hijos. Los tipos de comunicación que el autor menciona en el capítulo son los siguientes: ánimo, corrección, reprensión, súplica, instrucción, advertencia, enseñanza y oración. ¿Y cuál es el punto? Que en algún momento y alguna etapa de la vida debemos utilizar todas estas cosas para comprender y llegar al corazón de nuestros hijos y así apuntándoles en la dirección correcta. No todos serán usados a diario ni en todas las etapas, pero nos va a ayudar mucho considerar cada uno. Ahora quisiera conversar con Mateo acerca de esto porque es un tema bien interesante. Y Mateo, creo que algo que nos llamó la atención es que el autor abre el capítulo diciendo que muchos padres reducimos la crianza a reglas, corrección y disciplina. Y creo que probablemente hace 30 años era muchísimo más común entre la comunidad cristiana que así los padres veíamos la crianza, ¿no? ¿Crees que las cosas hayan cambiado un poco desde entonces? Seguramente hay gente que todavía eso define la manera en que tienen su interacción con sus hijos, ¿no? O sea, les estoy diciendo qué hacer, les estoy diciendo algo malo que hicieron y luego les estoy aplicando algún castigo por no haberlo hecho y casi es toda la comunicación que tienen con sus hijos. Pero creo que también es verdad que hoy día muchos padres ya no tienen esa perspectiva por los abusos que han habido en la mala comunicación y en la disciplina, abusos en la disciplina. Yo creo que algunos padres el día de hoy habrán leído eso y habrán pensado, pues yo no soy así. Uh-huh. De hecho, yo estoy enfatizando mucho la comunicación con mis hijos y yo les hablo mucho y yo no les aplico reglas. O si sí tengo reglas, pues yo no disciplino físicamente, no les castigo, todo es positivo y yo al hablar con ellos logro que hagan lo que yo creo que deben de hacer. Pero creo que eso también es un error porque nos lleva... Sí, hay mucha comunicación, pero probablemente es una comunicación que no tiene todas las facetas que estábamos mencionando en el libro, que encontramos en el libro. Por ejemplo, probablemente no hay mucha reprensión, porque eso es como que más negativo. Sí. O no hay tanta advertencia, porque eso es negativo. Entonces, queremos que todo sea positivo, feliz, y realmente terminas con personas
o con hijos, ¿no? Que están recibiendo mucha comunicación, pero esa comunicación tiende a convertirse en manipulación para conseguir que hagan lo que nosotros queremos. Y entonces son niños que quieren hacer lo que ellos quieren hacer y solamente van a hacer lo que ellos quieren hacer y tú tienes que convencerles, manipularles de alguna manera. Entonces son niños que tienen una libertad realmente absoluta porque siempre están haciendo lo que ellos quieren hacer y no tienen una motivación real por hacer lo correcto, ni por escuchar, ni prestar atención a la reprensión o a la instrucción que los padres les están dando. Porque una de las motivaciones que la Biblia nos da para que nosotros apliquemos tanto la disciplina como algún tipo de castigo o corrección es que ese castigo, esa disciplina derrite el corazón duro del niño para que se haga moldeable y entonces que nuestra comunicación realmente tenga un impacto sobre ellos. Y si no tenemos eso, la necedad del corazón de nuestros hijos les hace no querer escuchar. Es una de las cualidades del necio, no quiere escuchar. Y entonces la disciplina y la corrección, inclusive la reprensión, es parte importante de la comunicación que tenemos con nuestros hijos. Entonces, aunque pensemos, no, yo soy muy bueno en la comunicación, no soy muy buena en la comunicación con mis hijos, lo más probable es que todos los padres tenemos áreas donde tendemos hacia la comunicación toda positiva y bonita, pero le falta esa parte de advertencia y confrontación y todo eso. O podríamos ser padres que demasiadas veces solamente practicamos confrontación dura o reprensión y advertencia, instrucción. Como en negativo, ¿no? Más duro. Sí, entonces incluso si leemos la introducción al capítulo y pensamos que no nos puede aplicar, realmente todos necesitamos considerar cómo estamos usando la comunicación con nuestros hijos. Y obviamente en el siguiente episodio e incluso el siguiente, el de la vara, los capítulos del libro, ¿verdad?, hablan de esos temas. Vamos a hablar más de cómo integrar la comunicación con la disciplina. Aquí el punto es, hay muchos tipos o maneras en que podemos comunicarnos con nuestros hijos y debemos estar dispuestos a como evaluarnos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es mi tendencia? Yo estaba pensando, no tenemos tiempo en, no sé, 25 minutos a hablar de 9 diferentes tipos de comunicación como el autor. Y de hecho, si no tienes el libro, tienes acceso a la guía de estudio, ahí están también, ahí están esos tipos, ahí están algunas preguntas. Pero yo pensaba como la madre que yo soy, que probablemente yo siempre he tenido más tendencia hacia la advertencia, la corrección, la reprensión, pero no soy muy buena en el ánimo. O sea, el animar a mis hijos, porque los hijos sí necesitan ánimo, necesitan como comentarios positivos de parte de sus padres, claro que sí. Y yo sé que esa es un área donde yo siempre he batallado y necesito mejorar. Pero ¿cuál sería la motivación? ¿Por qué yo como madre o tú como padre intencionalmente saldríamos de nuestra zona de confort para ampliar nuestro uso de la comunicación en nuestra crianza? Primeramente porque Dios nos ha creado con una variedad de opciones en cuanto a la comunicación. Entonces, Dios se comunica a nosotros con una variedad de opciones, de tipos de comunicación. Vemos en la Biblia, por ejemplo, a Jesús mismo. A veces es duro. Y le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, ¿no? O sea, son palabras fuertes de reprensión. Pero otras veces lo vemos muy tierno. Pienso en las últimas horas de Jesucristo con los discípulos antes de ser entregado, cómo está diciéndoles, vosotros sois mis amigos. Y es un momento muy tierno entre ellos. Y entonces hay diferentes tipos de comunicación. Estamos predicando 1 Corintios ahora mismo en la Biblia, en nuestra iglesia, y vemos cómo el apóstol Pablo con los corintios es hasta casi sarcástico. Sin duda irónico,
quizás sarcástico incluso. Duro, Sí, sí. muy duro, les reprende severamente. Y luego hay otras ocasiones donde es muy tierno, Ajá, donde expresa su amoroso. amor por ellos, Ajá. incluso si lo comparas con tesalonicenses y filipenses, estamos viendo una manera de hablar que es muy diferente. ¿Por Ujú. qué? Porque personas diferentes en situaciones diferentes Mm, necesitan diferentes tipos de sí. comunicación. Lo comparo con una caja de herramientas. Mm, En una caja de herramientas hay diferentes herramientas que usas dependiendo de exactamente sí. lo que estás haciendo. El Entonces, martillo no te sirve para todo. algunos pensamos que sí, en la crianza, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pero si fueras a intentar cortar una madera con un martillo, no te va a funcionar muy bien. Para Mm, eso necesitas la sierra. Pero si intentas clavar un clavo con la sierra, pues tampoco. tampoco te va a Sí. funcionar muy bien. Entonces necesitas la herramienta correcta para cada Apropiada. tarea, para cada Sí. momento. Y eso pasa en la vida de nuestros hijos. Mm, Ellos necesitan un tipo de comunicación específico en un momento específico mm, y no siempre es el martillo, no siempre es la reprensión o el regaño. A veces necesitan también otros tipos de comunicación y creo que tenemos que pedirle sabiduría a Dios que nos permita discernir definitivamente. qué es lo que mi hijo necesita en este Sí. momento, porque a veces incluso necesita varios tipos de comunicación Ajá. en la misma conversación. Sí, sí. A veces tienes que iniciar con quizás un poquito de regaño y luego pasar a la instrucción y a la corrección y luego llegar al ánimo al final Ujú. o a la súplica en algún momento también. Sí, sí. Pienso que a veces los padres simplemente formamos hábitos. Formamos hábitos. Sí, El niño llega de la escuela y empieza a hablar y nos ponemos como en automático, "Ujú, sí, ujú", pero no ponemos atención para poder responder según la necesidad del momento. O escuchamos esa vocecita, ese tono de "Ay", y como que algo se apaga en nuestro cerebro y no vamos a escuchar bien o vamos a responder siempre de la misma manera y eso simplemente es no pastorear el corazón del niño en ese momento, ese egoísmo, eh, o sea, es a veces pensar en mí en lugar de pensar es que en es lo fácil, ¿no? O sea, como dices, caemos en ciertos hábitos, eso es fácil para mí y en vez de detenernos y pedirle a Dios sabiduría y pensar específicamente en esta situación, en mi hijo, en Ujú, este momento, ujú. eso ya requiere más esfuerzo Sí, y a veces sí, no sí, estamos dispuestos a hacer ese exacto, esfuerzo. exacto. Pienso que también hacer ese esfuerzo, podríamos pensar, bueno, necesito hacer este esfuerzo por beneficio de mis hijos, pero creo que nosotros mismos, yo sé que en mi vida yo he sido beneficiado también al ver crecimiento en mi propia vida cuando yo me esfuerzo en comunicarme mejor con mis hijos. Creo que, o sea, lo hemos hablado, ¿no? Sí, y esto aplica a cualquier ámbito de la vida también, ¿no? Si eres jefe de algún tipo en el trabajo, pues tener Ujú, diferentes herramientas de ujú, comunicación te va a servir en el trabajo, pero por supuesto que estamos desarrollándonos más a la imagen de Jesucristo cuando nosotros también aplicamos ujú. esta amplia gama de opciones Sí, comunicativas que Dios nos ha dado, que Él ha ejemplificado y que nos permite entonces ser como Él cuando le reflejamos de esa forma. sí, que para mí, o sea, creo que me he dado cuenta también que requiere humildad, requiere que yo diga, yo no estoy segura cómo, oro rápido, ¿verdad? Pido Sí, sabiduría y crezco también. Y eso me encanta, ¿no? Los padres crecemos junto con los sí. hijos. Cuando estaba estudiando los tipos de comunicación que el autor menciona, yo recuerdo hace tiempo, cuando primero lo leí, a mí me costaba entender la diferencia entre reprensión y corrección. ¿Cómo entiendes tú la diferencia ahí? Reprensión es señalar lo que se ha hecho mal, es decirle a tu hijo que su comportamiento, que sus palabras, que sus actitudes son malas. Entonces ponemos el dedo sobre ese acto, esa actitud que desagrada a Dios, ¿no? Entonces sería decirle a nuestros hijos, pegarle a tu hermana es pecado y desagrada a Dios. No puedes pegarle a tu hermana. O le diríamos, mira, mentir acerca de
tu amistad con esa señorita y no decirnos que realmente te gusta esta señorita, eso es pecado, eso desagrada a Dios, eso es extremadamente peligroso para tu vida, eso tú no lo debes de hacer. Okay, eso entonces es reprensión. Tenemos que reprender a nuestros hijos. La corrección es cuando nosotros empezamos a enseñarles cómo corregirlo en su vida. Entonces hay algo que están haciendo mal en su vida y les reprendemos por eso, pero luego en la corrección empezamos a decirles cómo pueden corregirlo. De hecho, leía algo que comentaba que la palabra tiene la misma raíz que la palabra ortopedia, ¿verdad? Que habla de poner derecho las piernas o los pies de un niño, ¿verdad? Y de hecho la palabra orto viene, bueno, ese vocablo viene del griego que significa derecho. Entonces algo... Enderezar. Exacto, algo está chueco, algo no está derecho y ahora lo estamos enderezando. Y entonces queremos que regrese a su lugar, quizás como un hueso fracturado, que lo tenemos que volver a colocar en el lugar correcto para que pueda sanar. Entonces la corrección va a ser más positiva. A veces no lo pensamos así por cómo usamos la palabra, ¿no? Pero en el concepto del libro es algo positivo, es algo práctico. Entonces serían instrucciones. Mira, tienes un problema con la mentira. ¿Qué debes hacer para corregir este problema de la mentira? Bueno, podrías memorizar algunos versículos, necesitas ir a las personas que has mentido y confesar tu pecado. Cada vez que tienes un deseo de mentir, ora a Dios para que te ayude a resistir esa tentación. Incluso puedes venir y hablar conmigo cuando tengas la tentación a mentir o cuando hayas mentido en otro contexto. Entonces le estamos dando pasos prácticos para que esto no continúe en su vida y puedan regresar a un comportamiento que agrada a Dios. Entonces creo que tenemos que tomar en cuenta que muchas veces no solamente vamos a reprender y ve a tu cuarto. Porque si solamente hemos reprendido, pero no les hemos ayudado a corregir, a empezar a tomar el camino de la corrección, no les estamos sirviendo de mucho. Claro, porque no tienen los recursos para saber cómo corregirlo en su propia vida en ese momento. Saben que eso está mal, pero no saben cómo hacer el bien todavía. Y entonces necesitamos ayudarles a corregir eso que está mal en su vida. Y yo pienso que desde muy, muy pequeños podemos estar practicando la corrección. O sea, bebés pequeños, incluso sin reprenderles duramente, vamos guiándoles hacia las acciones correctas. Eso es corrección. Y si lo hacemos desde pequeños, les entrenamos a responder a la corrección. Y por supuesto que eso se parece, por lo menos en ciertos momentos, a la instrucción y a la enseñanza. Que son otros dos recursos que menciona. Ahora, a mí, en lo personal, me costó entender la diferencia entre instrucción y enseñanza. De hecho, te mandé un mensaje y te dije, oye, ¿tú entiendes la diferencia entre instrucción y enseñanza? Porque a mí se me hace muy parecido. Y entonces, ¿cómo ves tú esa parte de la instrucción y la enseñanza? Porque me llamó la atención lo que comentaste. Sí, cuando yo primero leí este libro, obviamente mis hijos estaban muy pequeños y creo que en esa etapa hay mucho menos diferencia entre instrucción y enseñanza. Cuando tienen 3 años y hablan pero muy apenas, vas a dar instrucciones muy sencillas y probablemente no vas a dar mucha enseñanza, pero lo que yo fui como que descubriendo, lo que yo entiendo del autor, que es la diferencia, es que la instrucción tiene que ver como con situaciones específicas. Cuando vemos una necesidad que un hijo tiene de ser instruido en cierta área. La enseñanza tiene que ver más con ser proactivos para no dejar lagunas de aprendizaje, especialmente en el área espiritual. Entonces, la enseñanza soy yo como adulto maduro diciendo, bueno, mi hijo no me ha preguntado sobre esto, no ha habido ninguna situación que provoca esta necesidad, pero yo sé, porque soy un adulto y he vivido más años, yo sé que él necesita saber sobre este tema. Entonces, eso es enseñanza y creo que muchos padres nos perdemos en la urgencia de lo diario de la crianza, que no nos detenemos a pensar cuáles son algunos retos que mi hijo va a enfrentar
más adelante, o simplemente verdades bíblicas o lo que tú quieras, que sí necesitas saber, pero no ha venido a preguntarme. O no ha surgido una situación donde yo digo, wow, ahora mismo, ahora mi hijo sí necesita instrucción en esa área. No sé si... Entonces la instrucción sería más ocasional, o sea, que hay una ocasión o una situación específica que provoca que yo le esté diciendo... Sí, y no tiene que ser algo malo que hizo, a veces es una deficiencia que vemos. Mi hijo tiene 5 años, realmente necesita saber cómo vestirse solo. Le voy a instruir. O Eso cómo es algo guardar su ropa Sí. sucia o dónde colocarla. Okay. Y como tú decías, también se cruza mucho la instrucción con la corrección. Muchas veces la corrección, o sea, empieza como corrección y ya entonces vas instruyendo, ¿verdad? O lo que sea, pero... Sí. Entonces la enseñanza es algo más general, no quizás específico por alguna situación. Es cuando entonces les estamos, quizás en el devocional familiar, les estamos enseñando lo que la Biblia dice acerca de tal cosa. O decimos, mira, hay temas de hoy en día que van a ser de grandes retos para nuestros hijos. Voy a buscar un buen libro o no sé. Puede haber muchas opciones, pero el punto es que yo no espero a que mi hijo inmaduro quiera saber sobre algo. Yo tomo la iniciativa de entender que yo necesito estarle... Y creo que el devocional familiar es una de las maneras principales en que podemos practicar la enseñanza, pero también es conseguirle buenos libros acerca de algo o estar seguros de que está yendo a la escuela dominical donde quizás le van a estar... o a los jóvenes, sí. O sea, diferentes cosas así, ¿no? Cuando entendemos la necesidad que tiene y sí, a veces la enseñanza puede venir por un comentario, ¿no? O sea, el niño ve un anuncio en la calle, mami, ¿por qué ese hombre está abrazando a ese hombre? Bueno, esto es un momento para enseñanza, ¿verdad? Sí. Provocado por alguna... Entonces, en parte es parecido a lo que dice... Moisés en Deuteronomio, ¿no? O sea, esto es parte de cuando estés en tu casa y cuando estés por el camino, ¿no? Esa enseñanza ocasional, pero luego también esa enseñanza preparada, deliberada, intencional. Sí. No, pues queda más claro, ¿verdad? También pensaba tenemos todos esos como tipos de comunicación que todos tienen su lugar, ¿verdad? Pero muchas veces podríamos estar socavando nuestros esfuerzos por estar practicando otros tipos de comunicación que no son tan buenos. O sea, todos los tipos de comunicación mencionados en este capítulo son positivos, buenos, claro. Útiles. Pero hay otros tipos de comunicación. ¿Cuáles serían algunos que los padres necesitamos desechar? Creo que confundimos a veces la reprensión con la crítica. Entonces, en vez de reprender a nuestros hijos de una manera correcta y bíblica, simplemente los criticamos y empezamos a como que darles mucha lata sobre ciertos temas que a nosotros nos fastidian como son. Y entonces, oye, pero ¿tú por qué haces eso? Es que tú siempre haces eso. Y empezamos ahí a hostigarles. Ahí vas otra vez con tu... Sí, es que tú eres así. Y empezamos a etiquetarlos, incluso esas universalidades, cuando decimos cosas como tú siempre haces esto, tú nunca haces eso. Eso no les ayuda a nuestros hijos, les molesta eso porque van a pensar quizás en la única excepción, ¿verdad? Cuando no hicieron eso y entonces van a sentir que estás siendo injusto y en parte tienen razón, estás siendo injusto, ¿no? Aun cuando es una tendencia, cuando es un hábito y creo que podemos decir eso, en vez de decir tú siempre haces eso, pues podemos decir es que tienes el hábito o usualmente respondes de esta forma y no es correcta. Entonces creo que la crítica o esas generalizaciones, creo que el enojo, cuando les hablamos con enojo, eso impide que realmente llegue al corazón de nuestros hijos porque estamos diciéndoles, tú estás haciendo algo mal y ellos nos están mirando a nosotros hacer algo mal. Entonces la comunicación bíblica no va a llegar a su corazón. Sí. Yo siempre he dicho, si le vas a hablar enojado, mejor no le digas nada. Sí. Es mejor ni reprenderlo en ese momento si lo vas a hacer descontrolado, con enojo. Porque haces más daño haciendo eso
y vas a tener otras oportunidades para reprenderlo seguramente. Sí, o dile que te espere un Ajá, momento ve a en tu su cuarto. cuarto Sí, y exacto. tranquilízate y luego puedes ir Exacto. y hablar, pero eso es mucho Sí. mejor que perder los estribos y decir cosas que van a lastimar y luego perder un poco tu testimonio delante de tu hijo y él ya no te va a respetar como Ujú, deberías, ujú. ¿no? Yo creo que acompañado del enojo van los gritos, Sí, pero los gritos a veces son hábitos, no tanto enojo. O sea, sí, hay padres que simplemente se han hecho el hábito de gritarles a sus hijos y dicen, no, es que no estoy enojada, así les hablo. sí. Pero normalmente sí van de la mano. Y ese grito, aunque tú digas que no estás enojado, comunica impaciencia Sí. y lastima al niño. Ujú. Y estoy seguro que al pasar de los años, ese hijo va a tener un resentimiento hacia el padre por la manera en que le has hablado, porque le hace quedar mal, se siente avergonzado, lastima sus emociones y entonces Ujú. no es correcto estar gritando a nuestros hijos, aunque sea simplemente por la forma en que nosotros hacemos las Así soy, cosas, tengo sí. la voz muy chillona. Sí, Pero sí, hay padres que simplemente ese es el hábito que sí. han desarrollado. También algunos mienten a sus hijos. Mm, Creo que eso es un error muy, muy grande y funciona cuando nuestros hijos son pequeños e ignorantes, pero rápidamente ellos empiezan a detectar nuestras mentiras y luego entonces, ¿cómo podemos nosotros decirle a nuestros hijos que no mientan, que no nos mientan a nosotros cuando nos han escuchado a nosotros mentir a otros y mentirles directamente a ellos también, ¿no? sí, sí. O sea, la mentira, creo que los padres, es difícil comprender el impacto que la mentira tiene en el niño, porque no solamente es mi relación con el niño que se ve afectado, que claro, claramente se ve afectada la relación cuando padres mienten a sus hijos, pero los niños, especialmente más pequeños, están creciendo con una idea de qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, padres que Sí. mienten a sus hijos de este lado y por el otro lado, en el devocional familiar, les están diciendo que Dios es verdad, que la palabra es verdad, que crean la palabra de Dios, Ujú. pero por este lado se empiezan a dar cuenta que no pueden ni creer la palabra de papá y mamá. O sea, esto crea un conflicto espiritual y mental enorme Ujú. Sí, en los sin niños. duda, sí. Eh, Queremos que ellos aprendan quién es Dios al observarnos a nosotros y nosotros les estamos mandando un mensaje sumamente contradictorio cuando nos ven mentir y luego queremos que no mientan y queremos que crean al Dios de verdad, de la Ujú, palabra de ujú, Dios. Y ujú. eso, ese cinismo va a empezar a entrar en su corazón y hacerles dudar no solo de esa mentira que les estamos contando. Si mamá realmente me va a dar una paleta cuando llego a la casa, pero les va a hacer dudar de la verdad de la palabra de Dios Sí, y sí. cuestionar lo que Dios dice. Alguien escribió una vez una pregunta, pero está bien mentirle cuando el objetivo es algo bueno, ¿no? Y es que no entendemos, no entendemos. El carácter de Dios no cambia. Le estás enseñando a tu hijo que el fin justifica los Exacto, medios. Y exactamente. eso es una idea del pragmatismo Ujú, que contradice totalmente lo que la palabra de Dios nos enseña, de un Dios veraz, de un Dios de integridad. Y creo que tenemos que aprender en todos los aspectos de la vida a ir de frente. La transparencia es algo que debe caracterizar al Hijo de Dios, debe caracterizar a los padres cuando están interactuando con sus hijos y no podemos caer en lo que el mundo nos ofrece como una alternativa que nos parece más fácil, pero que a la larga trae daños muy, muy grandes. ujú. Creo que ahí podríamos mencionar cosas como amenazas que no pensamos cumplir, que al final vienen siendo mentiras. ¿Qué es Ya, diferencia a advertencia? Porque la sí, advertencia, primero, es verdad. sí. Segundo, creo que la advertencia es diferente a la amenaza porque va con misericordia. La Ujú, amenaza es simplemente sí. imposición, es Y negativo. es manipulación, al Sí, final. Estoy tratando de manipular a sí, mi hijo, así sí. es. También quería mencionar el avergonzar a nuestros hijos, el Así. avergonzar a Ujú. nuestros hijos, el castigarlos nada más por hacerlos sufrir. Estos son tipos de comunicación que no deben estar en un hogar cristiano. Y creo que sí podemos pensar en
que en cada momento, aunque yo esté molesta, aunque a mí no me guste la conducta o la pregunta o el comentario de mi hijo, si puedo pensar en cómo puedo pastorear el corazón de este niño en este momento, no se trata de mí, se trata de pastorarle a él hacia Cristo. A veces eso es confrontar su pecado, a veces eso es instruirle, a veces eso es animarle, y creo que eso nos puede ayudar. Pero bueno, ya otra vez se nos acaba el tiempo bien pronto con estos temas. Gracias, Mateo, por acompañarnos otra vez. Y creo que nos conviene como padres hablar de temas como estos. Podemos estar en una etapa más llevadero de la crianza, sentir que vamos bien, y esto nos anima a siempre estar creciendo. Y quizás estamos en una etapa difícil. Hay que considerar todo esto para poder ser mejores padres que comunicamos mejor con nuestro hijo. Te animamos a hacer buen uso de la guía de estudio, capítulo 7, que corresponde al capítulo 9 del libro. Los enlaces están allí en crianzarreverente.com, donde puedes buscar la publicación de este episodio 118. Y sabes, Mateo y yo hemos orado para que todas estas herramientas sean tan útiles en tu vida familiar como lo han sido en la nuestra. Hasta pronto. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzarreverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.